La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Estructura del átomo. En el siglo III antes de nuestra era, los filósofos griegos fueron los primeros en proponer, con base en reflexiones filosóficas, la unidad fundamental de la materia. Proponían que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas, homogéneas e indivisibles, que diferenciaban entre sí a las sustancias. Esta idea permaneció abandonada hasta la Europa del siglo XIX, donde resurgió por las pruebas experimentales de muchos científicos de la época. John Dalton propuso, en 1802, que cada elemento estaba formado por partículas indivisibles del mismo tipo y de masa específica, llamadas átomos. Cada átomo era característico de un elemento y átomos de distintos elementos eran diferentes entre sí. Una de las contribuciones más importantes de la química es la explicación de las propiedades de las sustancias con base en su estructura interna. La idea de los átomos es tan útil que Richard Feynman, uno de los científicos más importantes del siglo XX, decía que, si ocurriera un holocausto y solo pudiera dejar un mensaje a los nuevos habitantes de la Tierra para que lograran alcanzar a la ciencia actual, escribiría: la materia está hecha de átomos. La teoría atómica vincula la idea de los elementos y los átomos. El modelo de Dalton se basaba en resultados experimentales. Consideraba que los átomos eran como bolas de billar, indivisibles y de masa distinta según el tipo de sustancia. Los postulados de la teoría atómica de Dalton son: los elementos químicos están hechos de partículas llamadas átomos. Los átomos de un elemento son distintos a los de otros y se distinguen por su masa atómica. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Dos o más átomos se pueden combinar para formar un compuesto, que siempre tiene la misma proporción de átomos. Los átomos no pueden ser creados, divididos o destruidos en un proceso. Las reacciones químicas cambian solo la manera en que se agrupan. Dalton representó a los elementos mediante una serie de símbolos. En 1897, los experimentos de Joseph John Thomson con rayos catódicos lo llevaron a descubrir al electrón y se confirmó que los átomos poseían cargas eléctricas. En 1911, Ernest Rutherford descubrió los protones al bombardear placas de oro con cargas positivas y dedujo la existencia de los núcleos atómicos. Los núcleos están formados por protones. Rutherford planteó el modelo planetario. En 1932, James Chadwick descubrió unas partículas sin carga llamadas neutrones, que también forman parte del núcleo. De alguna manera, los neutrones neutralizaban la repulsión de los protones cargados positivamente. En 1913, Niels Bohr, basándose en el descubrimiento de Planck, propuso una teoría atómica, donde el átomo está formado por un núcleo con protones de carga positiva y electrones negativos dando vueltas alrededor en niveles o capas de energía. En estos niveles, los electrones pueden brincar a un nivel mayor o menor de energía, al emitir o absorber fotones. El valor más bajo de energía es el estado más estable, y se conoce como estado fundamental o nivel basal. En 1926, Erwin Schrödinger explicó que los electrones, en lugar de seguir órbitas, se movían en orbitales. El modelo de Schrödinger o modelo cuántico propone que los electrones se encuentran alrededor del núcleo, como en una nube. Schrödinger propuso una ecuación matemática para describir el comportamiento de los electrones de un átomo mediante una función de onda. De la ecuación se deduce que los electrones se encuentran en espacios en los que existe una alta probabilidad de encontrarlos, llamados orbitales. Supongamos que tenemos un átomo de hidrógeno con un electrón. Tomamos una serie de fotografías, en las cuales el electrón siempre cambiará de posición. Cuando juntemos todas las fotografías, se formará una especie de nube difusa, donde existirán espacios en los cuales el electrón pase más frecuentemente y por lo tanto serán los espacios más densos de la nube, que corresponden al orbital. Cada nivel energético tiene asignado un número cuántico principal n. Cuanto más grande sea n, más alejado está el electrón y por lo tanto el orbital es más grande. Cada nivel puede contener un cierto número de electrones,
que se calcula con la ecuación deducida por Bohr, 2 por n al cuadrado. El primer nivel puede contener 2 electrones, el segundo 8, el tercero 18, etc. L es el número cuántico del momento angular, que indica la forma de los orbitales. Para cierto valor de n, L tiene todos los valores enteros posibles, desde 0 hasta n-1. Cada subnivel puede contener un máximo de 2 electrones. Si tenemos 2 electrones en el menor nivel energético, n es igual a 1 y L es igual a 0. Los electrones corresponden al subnivel 1s. Ahora, supongamos que tenemos 8 electrones en el nivel energético 2. N es igual a 2 y por lo tanto, L es igual a 0 y a 1. Es decir, los orbitales pueden tener dos formas. El segundo subnivel, 2s, es de forma similar al subnivel 1s, y en él se encuentran 2 electrones. Los 6 electrones restantes deben encontrarse en el subnivel 2p. El siguiente número es el número cuántico magnético, el cual describe la orientación del orbital en el espacio. Para cierto valor de L, existen valores enteros de ml desde menos L, pasando por 0 hasta más L. El número de valores de ml indica el número de orbitales en un subnivel. Como ya vimos, cuando L es igual a 1 hay 3 orbitales, cuando es igual a 2 hay 5 orbitales, etc. Diversos experimentos con campos magnéticos indicaban que los electrones se comportaban como pequeños imanes, debido al campo magnético generado por el electrón, al girar, estando cargado negativamente. El electrón puede tener dos posibles giros, en contra y a favor de las manecillas del reloj. El cuarto número cuántico, conocido como número cuántico del spin del electrón, toma valores de más un medio y de menos un medio. Todo este conocimiento es de gran utilidad, porque nos permite comprender el concepto de configuración electrónica, el cual determina las características reactivas de los elementos. La configuración electrónica del átomo es la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. Los electrones tienden a encontrarse en su estado de menor energía. A la edad de 19 años, el doctor mexicano James Keller Torres publicó en 1956 su primer trabajo, Configuración electrónica de los átomos, que dio lugar al uso de la regla de la diagonal. Así, para el hierro con 26 electrones, la configuración electrónica es la siguiente. Para el rubidio y el kriptón, las configuraciones electrónicas son las siguientes. Las configuraciones electrónicas pueden llegar a ser muy largas, por lo que podemos expresar de forma abreviada usando la configuración electrónica de un gas noble. La configuración del rubidio es igual a la del kriptón hasta el orbital 4p6. Consideremos el caso del fósforo y el azufre, con 15 y 16 electrones respectivamente. Sus configuraciones electrónicas corresponden a las siguientes. Recordemos que el subnivel P contiene 3 orbitales. ¿Cómo se acomodan los electrones en dichos orbitales? La ley de Hund sostiene que el ordenamiento más estable de electrones es aquel donde se obtiene el número máximo de espines paralelos. La forma correcta es acomodar primero los electrones en orbitales distintos. Una vez que todos los orbitales del subnivel tengan al menos un electrón, continuamos llenando con los electrones restantes. Recordemos que los electrones pueden presentar dos posibles giros. Esto se representa con flechas. Cuando se tienen dos electrones en un mismo orbital, estos giran en sentidos opuestos. La manera en que los elementos reaccionan dependen de los electrones de la última capa. Conocer cómo se acomodan nos permite predecir la forma en que reaccionarán. También se relacionan con una de las herramientas más importantes de la química, la tabla periódica.